Bienvenidos a Café Ágil, el podcast donde nos sentamos a conversar con una buena taza de café sobre los retos, aprendizajes y realidades de llevar la agilidad a las organizaciones de habla hispana. Este es un espacio para quienes buscan inspiración, herramientas prácticas y sobre todo una comunidad para aprender juntos. Si alguna vez te has preguntado cómo lograr que tu equipo o tu organización sea realmente ágil, más allá de los marcos de trabajo y las buzzwords, este podcast es para vos. Servite un café, ponete cómodo y acompáñanos en este viaje hacia una agilidad más humana, más cercana y sobre todo más nuestra. Bienvenidos a Café Ágil. Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo nuevo de Café Ágil. Aquí estamos grabando este tercer capítulo donde queremos hablar un poquitito sobre métricas, cómo medir el cambio, cómo medir las cosas. Una de las grandes críticas dentro del agilismo siempre ha sido el cómo medir las cosas, cuáles métricas funcionan, cuáles no. Y hoy queríamos hablar un poquitito de estos temas, aunque hace hambre ya, a estas horas de la mañana acá. Bueno, vos casi es mediodía, si no me equivoco. Sí, a las 11:30. Sí, Ya, no, pero como uno no come desayuno, no se desayuna, como mi mamá estuviera muy disgustada conmigo porque no me estoy desayunando por la mañana. y así estás en todas a tus 50. Entonces, es una hablada lo del desayuno. Yo tampoco desayuno, entonces Eh, tranquilidad. Aquí estamos. Y ya me tomé todo el café de la mañana además, entonces ya quedé solo con agua. No. ¿Cuántas tazas de café te tomas vos al día? No sé. Como buen colombiano. Sí, no, a ver, todas las mañanas hacemos aquí en la casa, son equivalentes, serán 6 tazas, y yo me tomo por ahí 4. En la mañana, nada más. Pues sí, o sea, hoy sí fue todo de una por la mañana, pero a veces me dura hasta por la tardecita por lo menos, pues. Pero hoy Sí, me las mira, tomé todas al principio. ahora que lo pienso, casi nunca tomo café cuando voy a tu casa en las tardes. Sí, Generalmente solo en las mañanas. sí, porque sí se acaba. Bueno, vamos a ver. Datos interesantes sobre métricas y cómo medir las cosas. Hay varios enfoques que se le puede dar a esto. O sea, lo podemos empezar a hablar desde una perspectiva de proyecto, lo podemos hablar desde una perspectiva de objetivos o a nivel organizacional, lo podemos incluso hablar a nivel de marcos de trabajo, porque cada marco de trabajo tiene sus diferentes cosas que tradicionalmente se miden, ¿verdad? Pero sí hay una constante muy pareja en todo y es qué se mide, para qué estamos midiendo, ¿verdad? Entonces, una pregunta que me gustaría hacerte a vos es, como líder, como cabeza, ¿a vos qué te interesa en una métrica? ¿A vos qué te interesa sobre medir las cosas? Bueno, digamos que está cambiando en lo que estamos haciendo. O sea, el efecto de lo que estamos haciendo, cómo vemos esos resultados, cómo medimos que estamos mejorando algo, ¿cierto? Y mejorando puede decir más de algo o menos de algo en las dos direcciones, pero esencialmente, o sea, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cierto? Y yo creo, eso es, digamos, el punto de vista interno, ¿cierto? Que para que el equipo se sienta bien y se sienta con una misión importante y con toda la cosa, ¿cierto? Claro. Pero al otro lado también existe que estemos midiendo que verdaderamente le estamos prestando algún beneficio a los clientes, ¿cierto? Y eso, obviamente todo el mundo dice eso, pero en realidad, pues a mí me parece que es una cosa muy importante, que es, sí, nosotros estamos contentos con lo que estamos trabajando o lo estamos haciendo, pero eso también a la vez le está dando algún valor al cliente y cómo podemos demostrar. Ok. Ahora, tradicionalmente, si nos vamos a las métricas tradicionales que existen dentro de las diferentes prácticas ágiles, ¿verdad? Tenemos el famoso velocity, la velocidad del equipo, que para la gente que no lo ha trabajado, no lo sabe, es básicamente cuántos puntos o cuántos tiquetes o cuántas cosas terminadas por sprint estamos sacando, ¿verdad? Si utilizamos estimaciones a nivel de puntos o a nivel de t-shirts, cuántos puntos, cuántos t-shirts estamos sacando por sprint. Tenemos gráficas de burn down, burn up,
work in progress, cuánto trabajo estamos haciendo durante el tiempo, los burn rates, digamos, qué tan rápido vamos quemando para arriba o para abajo, ¿verdad? Las listas que tengamos pendientes, eh, el tiempo de ciclo, si nos vamos un poco más sencillo a la parte, por ejemplo, de Kanban, ¿verdad? Que es desde el principio, cuando el equipo empieza a trabajar hasta el final de que termina la tarea, todo eso, ¿verdad? Generalmente se mide. Pero vos dijiste algo muy importante. ¿Qué valor le está agregando eso al cliente? Ah, lastimosamente, por lo menos en mis 10 años prácticamente de estar en puestos de liderazgo, de experiencia de puestos de liderazgo, si bien es cierto, se empieza por así decirlo, para hacerlo de una forma un poco diferente, todas estas métricas, ¿verdad? Porque la velocidad no es lineal. Eso es algo muy, muy importante que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Va a tener sus picos, va a tener sus valles, va a tener diferentes momentos donde el equipo va a ser mucho más rápido que en otros. Pero al final de cuentas, ¿qué valor le está agregando eso al cliente? Puedes aplicar, digamos, métricas de velocidad si vos lo que estás identificando, digamos, en un equipo es una parte, alguna deficiencia, digamos, de cómo están trabajando, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta que nos comprometimos a ciertas cosas y no somos capaces de llegar, ¿cierto? Entonces, de pronto, por un tiempo limitado, vos puedes decir, bueno, miremos un poquito más a fondo aquí, inspeccionemos a ver qué es lo que está pasando eh, y medimos algo en ese efecto. Bueno, ve qué importante es lo que acabas de mencionar, porque si vos estás utilizando las métricas para inspeccionar tus procesos, inspeccionar tus equipos y poder mejorar en base a eso, genial. Lo que pasa, de nuevo, por lo menos en mi experiencia, y uso un ejemplo muy claro, donde con el equipo que habíamos hablado en uno de los capítulos, que éramos más de 70 personas y me tocó, ¿verdad?, entrar y empezar a dividir el equipo un poquitito más. Fue muy particular, o fue un ejemplo muy particular, porque nuestra, por así decirlo, capacidad de entregar era muy baja. O sea, estamos hablando de que si durante el sprint el equipo se comprometía a sacar 80 tiquetes, sacábamos 10. O sea, era un completion rate o un rango de cosas terminadas muy, muy bajas. Em, que cuando empezamos a hacer los cambios, digamos, esa velocidad, ¿verdad? Cambió de esos mismos 80 usando el mismo rango. En vez de entregar solo 10, pasamos a entregar 75, ¿verdad? O sea, de pasar de entregar 10 a 75 por sprint es un incremento de más del 700%. O sea, eso debería ser algo positivo, ¿cierto? No. Literalmente la conversación fue, no, es que no llegaron a lo que se comprometieron, no llegaron al 100%, entonces fallaron. Sí, y ahí está, medir el cambio, ¿cierto? Medir el Es, progreso, o sea, eh, es que es más allá y aquí vamos a algo que curiosamente he aprendido mucho en los últimos 3 años trabajando con ustedes, es en enfocarse más en el outcome, ¿verdad? En el objetivo final que estamos tratando de lograr, que en el resultado como tal, en el número como tal. ¿Verdad? Que este tipo de métricas generalmente se convierten en un número que la gente termina persiguiendo, que las organizaciones terminan persiguiendo. Es más, cuando yo entré a trabajar con ustedes en Intelius, todo este tipo de métricas era lo que ustedes utilizaban en ese sí, momento. sí. Bueno, y el contexto para los que nos siguen y las están escuchando es que cuando vos llegaste, nosotros, la verdad es que apenas habíamos empezado a aplicar esas clases de métricas, pero el problema es que las estábamos usando mal. O sea, ¿me entendés? O sea, porque estábamos nuevos con el tema. Entonces todos estábamos más o menos aprendiendo de cómo se hacía eso. Y bueno, y uno abre cualquier libro y le dice, entonces lo primero que hay que hacer es una receta, ¿cierto? Que lo primero que tenés que hacer es batir los huevos. No. ¿Con qué propósito? O sea, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, pero nosotros, ese fue un error que nosotros cometimos aquí inicialmente. Y ahí uno ya, obviamente, cuando uno refleja y se da cuenta, uno, ay, ¿qué es lo que estábamos haciendo, cierto? Pero, y yo creo que el punto que vos hiciste es importante también detallarlo un poquito, que, o sea, sí,
el equipo mejoró bastante. O sea, mejoró, porque sí mejoró, digamos, pero ahí llega el segundo contexto. O sea, más de lo malo no es mejor, ¿cierto? Totalmente. O más cosas que en la suma, al final de cuentas, no entregan ese valor máximo al cliente o pues sí, lo que sea. No están entregando ese valor. Entonces, sí, estamos trabajando más, con más volumen, pero con menos impacto. Y es interesante eso que vos mencionabas porque, a ver, el cambio como tal, como lo hemos venido hablando, no solo es de mentalidad, ¿verdad? No solo es de entendimiento, de seguir adquiriendo conocimiento y demás, sino también es incluso de el cómo utilizamos las herramientas que estamos teniendo. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando el work in progress, el trabajo en proceso de, por ejemplo, de Kanban, que es un número, literalmente, y nada más nos enfocamos en aumentar la capacidad que tenemos como equipo de cantidad de producto o cantidad de ítems que están siendo trabajados en ese momento, pero no arreglamos todo el otro desastre que tenemos dentro del proceso, por ejemplo, de que tal vez las cosas están saliendo con poca calidad, estamos saliendo con muchos errores, ¿verdad? O sea, sí, tal vez estemos aumentando la productividad, entre comillas, porque estamos haciendo más, pero ¿bajo qué estándares? Sí, claro. No, mira, agarramos el ejemplo, digamos, de Kanban y apliquémoslo de donde más o menos viene, hablemos de Toyota, ¿cierto? O sea, Toyota te puede sacar 1 millón de carros al año. No sé cuál es la cifra verdadera, pero, o sea, la producción de Toyota es increíble, ¿cierto? Para todo el mundo. ¿Y qué es la diferencia? Que ellos han llegado al punto de que no solo pueden ejecutar a ese nivel y a esa velocidad, pero los carros les salen muy finos. Es que, Juan, digamos, si vos ves el proceso de manufacturación que tiene Toyota, es un proceso integral. Cada una de sus partes es consciente de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que entregar, para que parte que sigue pueda agarrar ese output, ¿verdad? Ese producto terminado de esa fase y no tenga que devolverse en el camino a arreglar cosas que tal vez no salieron bien. Es más, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención porque, de nuevo, Amazon para mí fue una gran escuela donde ellos agarran un concepto que para mí me reventó la cabeza que tiene Toyota adentro, que se llama el Andon Cord, el cordón Andon. Básicamente, lo que este cordón hace, o esta, por así decirlo, em, herramienta de emergencia hace, es que en el momento que cualquier persona dentro de la línea de producción vea que algo está saliendo mal, inmediatamente jala este cordón y para la producción para poder arreglarlo. Sin importar que eso retrase las entregas del día. Porque saben y entienden que si no arreglan ese problema, si no atienden eso, los productos terminados van a salir defectuosos, van a salir mal, van a salir con errores, etcétera, etcétera, etcétera. No, y mira, algo ligado a los temas que hemos tocado anteriormente y los que vamos a tocar en el futuro. Bueno, vos puedes tener el cordón, todos los cordones que quieras en el mundo, pero si el empleado o cualquier persona del equipo no se siente con el permiso, ponerlo así, de jalar, o sea, ¿para qué te sirve? Y ahí es interesante cómo incluso, ahora que mencionas esto, lo primero que me puso a pensar por el tema de métricas y demás es, ¿qué pasa si yo jalo ese cordón y mi métrica se viene abajo? Por No, ejemplo. es buenísimo el punto, claro. Ahí va toda la parte de la seguridad psicológica, de que se habla, ¿cierto? Total, De que, porque claro, total. primero yo me tengo que sentir que puedo jalarlo. Y al final, la consecuencia de eso también está bien. Correcto, correcto. Y es interesante porque esto aplica en cualquier industria. O sea, es que Sí, no es solo a nivel de tecnología. Por ejemplo, yo sí. lo veo con un miembro de mi familia que trabaja en una institución que pasan haciendo inspecciones y lo único que les importa a ellos es la cantidad de inspecciones.
O sea, ni siquiera hay inspecciones de construcción, y esto estamos hablando acá a nivel local, a nivel de construcción, ni siquiera les importa que hay veces en que nada más ponen, no hay nada, o sea, no hay nada en la construcción, ni siquiera fotos, ni detalles, ni nada, pero es una inspección terminada, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto estamos habilitando a la gente a perseguir métricas en vez de perseguir un resultado, ¿verdad? O perseguir un cambio, o Agregar buscar un valor. objetivo? Exacto. Agregar valor. Cojamos ese mismo ejemplo. O sea, en algún momento alguien pensó, ve, yo creo que tiene valor hacer una inspección de una construcción. ¿Por qué? Pues de pronto para que no se caiga la casa, ¿cierto? Entonces, ahí está el valor. Eso es un valor agregado al cliente, al comprador, al vendedor, a todo mundo, los que están involucrados, a los aseguradores, a todo mundo tienen interés en esa clase de servicio. Pero cuando, como decís vos, cuando se vuelve ya es una cosa mecánica de que a nosotros nos pagan es por hacer inspecciones, no por entregar valor, ahí vamos. Total, total. Y vamos a ver. Y aquí entra varios juegos interesantes de números que a final de cuentas esos son métricas, son puros números, ¿verdad? Que viéndolos de manera muy fría, si vos no tenés el contexto del número nunca lo vas a entender. Y eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si empezamos por la velocidad del equipo, si empezamos por todos estos burn down, burn up, bla, 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 empezamos por una base de que todos estos vienen desde las estimaciones. Y las estimaciones como tal ya es un problema. ¿Por qué? Porque independientemente de la técnica que utilices, perdón, casi me ahogo, independientemente de la técnica que utilices, y a mí esto es una, por así decirlo, una afirmación que no he tenido cómo decir que es mentira. Y es que toda estimación es una mentira. O sea, toda estimación está mal desde el principio. Y es totalmente cierto. O sea, una estimación es un aproximado. Y la industria como tal, independientemente del área, cualquier industria a nivel mundial se ha dedicado a agarrar las estimaciones como si fueran un manual de cómo hacer las cosas. Lo agarramos como si fuera la verdad absoluta y ese es el momento, sin tomar en cuenta que trabajamos con personas, no máquinas, que el trabajo es no lineal, van a ver, ¿verdad? Como una montaña rusa, que cosas pueden salir fuera de nuestro control, que por más que hagamos todo la mitigación de riesgos, ¿qué pasa si uno de los miembros del equipo simplemente dice, me fui y era la persona encargada de hacer toda la parte de levantamiento pesado del proyecto? Sí. No, y ¿Verdad? mira, ahí también entra parte, digamos, de estadística, ¿cierto? O sea, estimar algo completamente ciego, pues, ¿qué valor tiene, ¿cierto? Número uno. Eh, Estimar tiene su valor porque está basado en la historia de cómo nos ha ido, qué Por hemos supuesto, hecho en el nivel estadístico, ¿cierto? Tienes algo valor de darnos, digamos, por lo menos un punto de referencia. totalmente. Pero interesantemente yo tuve una conversación, porque esto nos pasa, digamos, cuando estamos haciendo presupuestos, porque esencialmente es la misma cosa, ¿cierto? Estamos estimando el futuro y estamos bregando a pensar, ve, entonces, ¿cuánto nos vamos a gastar? O en tiempo, o en plata, o en Ujú. lo que vos digas. Ok. Entonces, en estos días, pues, no sé, hace unos meses estaba conversando con una persona del equipo y ella me estaba diciendo, ve, esta cosa, esta cifra, esta cosa, pero yo creo que va a ser más de esto y quiero poner que sea más, el presupuesto más grande de lo que pensamos. Y entonces yo le dije, pero a ver, hablemos de eso. Entonces le dije, ¿qué pasa si vos decís que vale menos de lo que sale siendo el costo total o verdadero de esta cosa? Y me dijo, pues entonces nos quedamos corticos. Y le pregunté, decime qué diferencia de la mentira hay. O sea, si nosotros decimos que fue menos, pero fue más, es una mentira. Y si decimos que fue más, pero fue menos, también fue una mentira. Y si decimos que es mucho más de lo que estamos pensando, no solo estamos metiendo la mentira, pero también le estamos quitando recursos a otra parte de la compañía de pronto, porque estamos mirando ya a un nivel más grande, le estamos de pronto quitando recursos de oportunidad a otro grupo que de pronto pueda necesitar ese margen,
¿cierto? Entonces, igualmente estamos metiendo mentira. El punto no es darle a donde es exactamente, es saber más o menos. Y en la segunda parte, tener un sistema que te deja adaptar y cambiar de acuerdo a la información nueva que te está llegando. Total, Juan, y es que digamos, ay, qué interesante este ejemplo que estás dando, porque incluso lo hablamos nosotros, y me uso yo como ejemplo. Cuando vos me contrataste a mí, nosotros empezamos a hablar de que era solo medio tiempo. Y todo tu presupuesto y todas tus métricas y todo tu, ¿verdad? Era hacia, yo solo trabajando medio tiempo porque venía a cubrir a alguien. Pero solo con la primera conversación los dos nos dimos cuenta que no iba a poder pasar en medio tiempo, que íbamos a necesitar pues que me involucrara un poquitito más, que le dedicara más tiempo a todo lo que estaba pasando. Y claramente eso a vos te desfasó completamente tus métricas, tus, ¿verdad?, estimaciones y demás. Pero, y aquí es donde, y es una pregunta que yo te quería hacer, em, lo lograste cambiar y demás, porque para mí una de las conversaciones que me ha quedado mucho es que vos te enfocas más en objetivos más que en números, ¿verdad? Y te quería preguntar, dentro de tu amplia experiencia, eh, ¿cuál ha sido, digamos, o qué métrica has aprendido a utilizar que te ha ayudado a cambiar esa mentalidad? ¿O qué Bueno, herramienta? sí, sabemos pues el estilo este de los OKRs que eh, se conocen en el mundo, de la idea del objetivo y los resultados claves, los key results, que esto viene del 75, ¿ya? Que es una antigüedad. No, no, no es algo nuevo, no es una moda, como dicen por ahí. No es una moda, ¿cierto? Entonces, para mí, yo eso lo conocí cuando empecé a trabajar aquí, ¿cierto? Entonces, para mí fue un momento importante porque ahí fue donde me di yo cuenta, pero es que la razón del trabajo es más a fondo de simplemente entregar, ¿cierto? Entonces, eso es como una cosa personal mía que me ha gustado mucho pensar de esa manera. Y bueno, y estamos afortunados que en el equipo de nosotros hemos podido integrar esa técnica. Claro, vos podés usar esa técnica mal o bien o mejor o lo que vos digas. Yo creo que nosotros en este momento estamos viviendo en un momento donde eh, nos pusimos muy cómodos con la técnica y los objetivos que estamos desarrollando, entonces opinión mía, obviamente, y me toca dar esta opinión como líder del equipo, de pronto nos estamos quedando un poquito atrás, ¿cierto? O sea, Ok. estamos poniendo objetivos que no son mm, suficientemente ambiciosos o grandes pero eso ya es para otra discusión, ¿cierto? Total, total. Pero no, o sea, consta. Pensar del objetivo es lo que vale ahí y después medir qué son los componentes que nos están diciendo que estamos llegando a ese objetivo. Ok, hay algo que sí me gustaría explorar de esto que acabas de mencionar y es cómo cambia la medición de las cosas a través del tiempo. Eh, Porque yo creo que eso aplica para cualquier cosa que utilicemos para medir, ¿verdad? Ya sean estimaciones, necesitamos estar constantemente ajustando cómo nosotros estimamos, porque las estimaciones a final de cuentas vienen de conocimiento y práctica, ¿verdad? Que constante. Em, pero bueno, antes de entrar a los detalles de cómo ha cambiado nuestro approach con OKRs, sí me gustaría que nos explicaras un poquitito qué son los famosos OKRs, los OKRs. OKRs. Siempre se pierde algo en esa traducción de términos en inglés a otro idioma, ¿cierto? Sí, Pero bueno, a ver, la historia rápidamente de los OKRs, eso como les dije, empezó en el 70, más o menos en el 75 con un ingeniero que trabajaba él estaba trabajando en Intel, en los que hacen los chips para los computadores, ¿cierto? Un señor que se llamaba Andy Grove, pero cuando él empezó con eso, el término que les puso fue, era como Management by Objectives, MBO, ¿cierto? Y decía, vamos a hacer esto medido en esta forma, measured by, or measured as measured by, algo así, ¿cierto? Entonces siempre decía, esto es lo que vamos a hacer y esto es como lo vamos a medir que lo estamos haciendo.
Y eso se fue desarrollando, para comprimir un poquito la historia, otro ingeniero, otra persona que estaba ahí involucrado como en ese grupo de gente, un señor que se llama John Doerr. Él sale de ahí y se empieza a regar por todo el espacio de Silicon Valley en California. En el momento donde se estaban saliendo Google, donde estaban saliendo todas estas compañías que ahora ya son estos gigantes de tecnología en el mundo, él llegó a hablar en ese momento con los dos que habían empezado Google, y les dijo, ve, a ustedes no les está yendo bien, pero yo tengo esta técnica que aprendí, les interesa intentar con esto. Y entonces hoy famosamente ellos están de acuerdo y dicen, sí, empecemos a ver cómo nos va. Y hasta el momento, hasta hoy en día, Google usa OKRs, ¿cierto? Y eso se regó por Silicon Valley. Bueno, y ya de ahí se fue desarrollando como un estilo de trabajo en todas las industrias distintas. Y a mí lo que me ha gustado es que vos puedes aplicar esa técnica, no importa, no tenés que estar trabajando en tecnología, ¿cierto? Porque Ujú. al fin de cuentas, objetivos son objetivos. Y si vos tenés una estrategia, si vos tenés una visión dentro de tu compañía, se puede hacer, hay que trabajarle, pero se puede uno desarrollar, se pueden desarrollar objetivos y se deben desarrollar objetivos claros que tengan que ver con la estrategia que tenés y la visión que querés entregarle al mundo. Y si no, entonces la pregunta mía es, entonces, ¿qué estás haciendo? Ok, pregunta capciosa, por decirlo de cierta forma. ¿Cómo evitar que este tipo de métricas no tradicionales, ¿verdad? O avanzadas como eh, los OKRs, se conviertan en un KPI? Eh, ¿Por qué? Porque, y aquí sí. me utilizo yo como ejemplo, antes de yo empezar a trabajar con ustedes, yo escuchaba de OKRs y yo los veía como KPIs hasta cierto punto, ¿verdad? Ya utilizando un poco más la herramienta, trabajando un poco más con ella, he aprendido o sea, que no realmente son, ¿verdad? KPIs tradicionales, que algunos de los resultados claves de los key results se pueden eventualmente convertir en un KPI totalmente. Pero, ¿cómo evitar, digamos, que esta técnica se convierta en un KPI tradicional? Es una respuesta, yo creo que compleja, pero vamos a ver si la podemos simplificar aquí. Primero es entender la diferencia entre las dos cosas, simplemente, ¿cierto? Entonces, para mí, esto fue muy claro. El KPI es algo que nosotros miramos a largo plazo que nos indica la salud de la compañía. Es una métrica de salud. Ok, Y ahora te voy a dar un ejemplo, digamos, más práctico. Los OKRs, que verdaderamente las únicas cosas dentro de los OKRs que tienen números, por decir, son los Key Results, el KIR, Key Result, ¿cierto? Ahí es a donde medimos, a donde decimos, estos números van a cambiar dentro de un periodo corto, puede ser 3 meses, puede ser medio año, un año, depende, ya se va alargando la cosa, pero sí se usa. Pero esencialmente es números que nosotros le vamos a poner cuidado que van a cambiar, van a subir o van a bajar. Lo estoy poniendo muy básico, hay obviamente algunas alternativas aquí, pero en el momento para explicarlo así claramente. Entonces, van a subir o van a bajar dentro de un tiempo limitado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sacar ideas de qué es lo que vamos a hacer para ver si esos números cambian. Ese número cambia. Y generalmente en una práctica bien madura de esto, el equipo entiende cuáles son los números que cambian primero, más rápido, y cuáles son los números que cambian como un resultado de lo que estamos cambiando. Entonces, en inglés le decimos leading, que están digamos, en la parte de la cabecera, digamos, y al final, que se demora para cambiar como evidencia de que está funcionando lo que estamos haciendo. Bueno, entonces el equipo arranca y empieza a trabajar, a hacer cosas, entregar valor, y al entregar el valor, ese valor se va representando en ese cambio, ¿cierto? Y lo vamos midiendo. ¿Cómo están ligadas las dos cosas? Para mí, vos puedes decir, el trabajo que hacemos dentro del OKR, mínimamente, digamos, o por lo mínimo, no afectan el KPI o los KPIs. Digamos que no hagan nada, los dejan estables. ok. Es salud, ¿cierto?
Eh, de pronto, o a veces, hacemos alguna cosa dentro del esquema de OKRs donde el KPI se mejora, pero es como una consecuencia no directa, pero indirecta de algo que hicimos, se mejora. Entonces, hagamos un ejemplo más práctico. El ejemplo es la salud física de cada de nosotros, ¿cierto? Y usamos la presión como un KPI, ¿cierto? La presión de arterial. Entonces nosotros nos tomamos la presión, vamos a ver el médico, nos toma la presión y eso está dentro de un rango normal, que es un rango que se conoce porque es un campo de estadística muy, muy grande. Entonces sabemos más o menos a dónde está bien, a dónde está mal. Salud, ¿cierto? Y eso depende de la edad y ciertas otras cosas, ¿cierto? Entonces, mira, si vos vas donde el médico y te dice, no, hermano, vos tenés esta presión por las nubes, ¿cierto? Y la tenés por las nubes constantemente. Ese es un punto clave. Ujú. Entonces, ¿qué te va a decir el doctor? Ve, vos tenés que comer mejor, vos tenés que hacer más ejercicio, vos tenés que rebajar el estrés. Generalmente eso es lo que le dicen a uno. Ujú. Entonces vos dices, ok, listo, ya tengo como unos objetivos, ¿cierto? Pero dentro de esos objetivos digo, no, tengo que hacer más ejercicio. Listo. Entonces el objetivo es hacer más ejercicio. ¿Cómo voy a saber que estoy haciendo más ejercicio? Ahí vienen los key results. ¿Por qué? Porque te metes a hacer ejercicio 3 veces a la semana, que son 3 veces más que cero, que de pronto es lo que estás haciendo, Sí, claro. ¿cierto? Y lo repetís por un periodo, ¿cierto? Entonces, al final del periodo, o lograste el cambio, que empezaste a hacer ejercicio 3 veces a la semana y lo mantuviste, y se acabó el periodo. Ahora, tuvo el resultado en el KPI, en el KPI que querías, te rebajó la presión a un nivel normal o no. Y si no, entonces regresas otra vez a ver qué es lo que puedes hacer, ¿cierto? Entonces hay como esa relación entre las dos cosas. Que con digamos, con esta mentalidad, en vez de buscar cambiar el resultado final, estás buscando cambiar lo que hay en el medio, ¿verdad? O sea, estás buscando afectar el KPI, que es el resultado final, que es la presión arterial, pero estás cambiando tu día a día, básicamente. Sí. Sí, No estás solo tomando medidas de inmediatas para bajar la presión, sino que estás haciendo un cambio que tiene que ser, ¿verdad? Sostenible y duradero a través del tiempo. Que eso es algo sumamente importante dentro del agilismo. Nosotros muchas veces se nos olvida de que uno de los valores y principios ágiles es poder tener una forma de trabajo o un proceso que sea sostenible a través del tiempo. No simplemente buscar o perseguir una meta a corto plazo. O sea, tiene que ser algo sostenible, que el cambio sea sostenible a través del tiempo. sí, sí. Y me lleva mucho a pensar en conversaciones que nosotros teníamos al principio cuando empezábamos a hablar de los cambios internos del equipo y demás, que vos me decías, pero ¿cómo vamos a medir esto? Yo te decía, Juan, es que no hay un número para medir esto. O sea, el cambio lo vamos a ver en cómo el equipo trabaja, en cómo el equipo interactúa entre ellos, en cómo nosotros estamos entregando las cosas al final, pero no estamos buscando el cambiar ese número. Estamos buscando cambiar el cómo trabajamos día a día. Y yo te quería preguntar hoy, ¿qué es lo que vos has aprendido durante todo este proceso de cambio para medir ese cambio? Uy, qué pregunta. Eh, em, yo creo que, digamos, la lección más importante para mí en este momento ha sido que vos puedes medir a muchos niveles distintos. Como decís vos, al fin de cuentas, de pronto hay cosas que no hay que medirlas porque el costo-beneficio es muy alto, de pronto no es a donde vale la pena hacer eso, estas clases de cosas. Pero bueno, regreso. Al fin de cuentas, vos y el equipo verdaderamente se sienten que están entregando valor, ya lo hemos dicho, entonces eso hay que, no sé, justificarlo de alguna manera. Yo digo que yo me he dado cuenta que, por ejemplo, de acuerdo,
depende de vos lo que estás observando del equipo o de la compañía o de una persona individual. Hay momentos a donde vos puedes enfocar, medir ciertas cosas que son importantes en un nivel muy local. Ujú. A ver, te pongo el ejemplo. En un momento nosotros teníamos un problema grande con el número de tiquetes de apoyo que se nos pasaban. Y creo que nosotros conversamos en otro capítulo de esto un poquito, pero regreso al tema. Entonces teníamos un problema muy grande. Y el problema era, o sea, la gente nos mandaba un tiquete de apoyo, teníamos el sistema, habíamos comprado todo lo que se necesitaba comprar, en teoría, ¿cierto? Ujú. Pero no estábamos midiendo verdaderamente, o no nos estaba importando. La habilidad de medir existía, pero no lo estábamos poniendo cuidado. Entonces la gente, ¿qué había pasado? No nos estaba entregando valor porque el tiquete se abría y a la persona no le entregaban una solución buena. Entonces la gente se empezaba a poner, se disgustaba. Entonces, estos de sistemas no están haciendo nada, ¿qué es lo que pasa allá? Todo, ese cuento que ya los que llevamos años haciendo esto lo conocemos muy bien. Y entonces, para mí eso es una intervención local, porque nos enfocamos de, mira, para que nosotros podamos desencadenar beneficios más grandes, tenemos que primero solucionar este problema. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos a enfocar en medir esta cosa y solo esta cosa. Sí, yo sé que hay muchas otras cosas importantes, pero por el momento vamos a estar de acuerdo que aquí es donde nos vamos a enfocar y le trabajamos a ese problema con varias intervenciones, ¿cierto? Iniciativas que lanzamos y la gente se empezó a dar cuenta. ¿Y qué nos el resultado de nosotros, cierto? Que ya vos lo conocés. Nosotros eso ya lo volvimos un KPI y lo medimos de dos maneras. ¿Qué tan rápido? O sea, nosotros nos pusimos un SLA, un Service Level Agreement que decía, nosotros cuando nos pasan un tiquete crítico, le vamos a contestar a esa persona en menos de una hora, ¿cierto? Si nos pasamos de menos de una hora, simplemente en contestar y decir, sí, ¿sabes qué? Ya, nos dimos cuenta, te tenemos en cuenta. Si nos pasamos de eso, el KPI se nos sube, ¿cierto? Y la meta es cero, obviamente. Pero Sí, bueno, pero antes no sabíamos y no lo teníamos en mente y nos bueno, pusimos a dar cuenta. y ve cómo eso es el uso de una métrica tradicional como lo es el lead time, ¿verdad? Que el lead time literalmente es el tiempo desde que se solicita o se abre una tarea hasta el tiempo que se entrega. Cómo nosotros utilizamos una métrica tradicional a través de OKRs, a través de otros tipos de acuerdos, ¿verdad? Y de herramientas para lograr cumplir con el objetivo final, que al final de cuentas es darle un servicio y valor a la gente que nos está buscando a nosotros. Como equipo de TI, nuestros clientes son internos. Entonces, era agregar valor a nivel interno. Claro, y fíjate, cuento el cuento que nos pasó esta semana, que estábamos, porque entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, eh, llegamos a un punto donde entendíamos, porque nosotros manejamos dos números, ¿cierto? Primero es el número que decía yo, que es qué tan rápido te contestamos ese momento inicial y qué tan rápido te solucionamos el problema. Ujú. Y solucionar no quiere decir yo te lo devolví y ya se acabó el cuento. No, se devolvió y la persona que nos abrió el tiquete o que nos pidió la ayuda está satisfecho que se hizo el trabajo bien y si verdaderamente se Ujú. solucionó el problema. Entonces nosotros también medimos eso. Entonces decimos que es una cosa crítica que se tiene que solucionar dentro de cierto tiempo. Hay unos detalles ahí, pero por el momento no son importantes. Eh, ok, entonces eso llegamos, bueno, el acuerdo que hicimos, la meta que tenemos es mantener estas dos métricas en cero, ¿cierto? Porque si nos Ujú. pasamos, quiere decir que algo no está funcionando bien. ¿Cierto? Entonces todo el mundo dijo, sí, estamos bien con cero. Ok. Entonces, ¿ahora qué pasa? Cada semana cuando nosotros nos reunimos como división, nosotros miramos estas cifras, ¿cierto? Pero las miramos como el punto de vista de salud. Ujú. Volvemos a la idea de la presión, ¿cierto? De la presión arterial. ¿Se nos subió la presión o la tenemos normal? La tenemos normal. Pero esta es la parte yo creo que es más importante que cualquier cosa. Y el aprendizaje, digamos. Que como equipo, dos cosas muy importantes creo que han ocurrido. Una,
mantener esos números en cero se ha vuelto un punto de orgullo. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué? Porque sabemos que nosotros queremos entregar un trabajo bien, Ajá. ¿cierto? Entonces es punto uno. Punto dos es que si sí ocurre que se nos pasa, ahí todos lo vemos. Vemos que se fue de 0 a 1, 2 o 3, whatever, todo lo que sea el Puede número, ser ¿cierto? un susto y a alguien se le subió la presión. Punto. Alguien se le... Sí. Pero lo interesante es que como tenemos orgullo, también creo que tenemos estamos curiosos de qué fue lo que pasó. Entonces tomamos ese momento para mirar qué pasó. Entonces, nos pasó esta semana. Hubo un tiquete que se pasó y Ujú. entonces yo, esta semana, por ejemplo, fue la tarea mía de preparar las herramientas que usamos para repasar todo esto. Entonces yo puse una notica ahí que mostraba cuál era el tiquete. Y entonces en la discusión que tuvimos en esa reunión fue, ve, entonces, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué salió? Nos dimos cuenta de que hay veces, por ejemplo, que se abre un tiquete en un brazo del sistema que tenemos que verdaderamente no es para ese equipo, sino que es para otro equipo. Y en ese momento de transferir de uno a otro, se nos pasó el tiempo. Ujú. Entonces ahí se empezó la discusión. Ahí, ¿cómo podemos arreglar ese problemita? ¿Cómo podemos sacarle ese porcentaje mayor a la eficiencia y al proceso? ¿Qué diferencia para mí, digamos, hay entre ver una métrica como como más bien algo no, eh, por así decirlo, algo con lo que se me va a juzgar o con lo que se me va a medir de manera negativa, sino más bien como una oportunidad para el equipo de mejorar, ¿verdad? Porque, Principios, principios. tot- pero es ese cambio, digamos, de mentalidad que hemos venido hablando ya durante los capítulos anteriores. ¿Por qué? Porque sí, tradicionalmente los service levels, digamos, los acuerdos de atención eh, generalmente se utilizan como están fallando. Sí, Eso no es aceptable, sí, ¿verdad? O sea, están fallando, cambien, necesitamos que cumplan con esta métrica. Por ejemplo, mi primera experiencia con este tipo de medición fue en call center, literalmente recibiendo llamadas de servicio al cliente, ¿verdad? Y en temporadas altas vos volvías a ver a las pantallas de los service levels y todo estaba en rojo, todo se estaba quemando y era todo el mundo agarrado con los teléfonos sin parar, sin descanso, eh, ma- eh, tiempo extra obligatorio, eh, metan un montón de gente, porque en vez de enfocarse en el problema como tal, simplemente era persiguiendo una métrica, era persiguiendo con cumplir con ese número, ¿verdad? Sin que está bien. En este caso es un ejemplo muy particular porque era una empresa de retail, era un call center, entonces es diferente. Sin embargo, es válido también, porque a nosotros nos medían en contra de eso, de que, por ejemplo, sí, que la central está reventada. Qué hace uno en ese caso? claro. No, y mira, son los incentivos que se desarrollan con sistemas de ese estilo. Como hemos dicho nosotros, no es un sistema humano, ¿cierto? Eh, y Para hay nada. otras cosas mucho más profundas, ¿cierto? ¿Qué clase de compañía estamos construyendo? Cuáles son las metas de la compañía? Si es enriquecer a una persona o si es otra cosa distinta y qué decisiones se toman de acuerdo a esos incentivos, ¿cierto? Pero nosotros afortunadamente eh, creo que manejamos eso mejor. Pero al fin de cuentas, eh, es muy posible que nosotros tengamos momentos del año donde hay muchos más tiquetes de lo que somos capaces de manejar y se nos van a pasar esos números. Pero lo importante es que es entender que es el ambiente que está ocurriendo, no es que, sí, o sea, de acuerdo, si vos te das cuenta que hay parte del equipo que, no sé, no están haciendo el trabajo por alguna razón, el problema no es la métrica, eventualmente no, hay otra cosa. ¿Cierto? Tenemos que mirar otra cosa que esté ocurriendo, Claro. que está entregando esa consecuencia. Pero, pero
Pero si nosotros sabemos que hay momentos del año y nos damos cuenta del ambiente donde estamos funcionando, pero nos sentimos que todavía estamos haciendo el trabajo como se debe hacer, en calidad, con los principios, como te decía, que tenemos, entonces, está bien, vamos a sobrevivir este momento. Y de pronto se piensa después, no es en la métrica o cambiar la métrica, sino es decir, sabemos que se nos viene esto una vez al año, 2 veces al año, entonces parte de la estrategia es anticipar eso y adaptar para el momento. Hay algo, sin embargo, que vos acabas de decir que me gustaría explorar. El problema no es la métrica. ¿Qué pasa si el problema sí es la métrica? A ver, decime, contame. ¿Qué querés Por decir? ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos midiendo algo que no deberíamos estar midiendo porque no tiene sentido? Te doy un Ok. ejemplo muy claro utilizando a nosotros Intelius como tal. Medíamos el burn up o el burn down. No me acuerdo ya hasta el punto que era lo que usábamos hace 3 años porque Sí, ya lo ya no lo votamos. usamos. Y esto va de 2 puntos. Primero, ¿por qué lo usábamos? ¿Porque era la forma tradicional de medirlo o porque estábamos tratando de medir algo en específico? Número uno. Y número dos, ¿qué nos llevó a darnos cuenta de que el problema era la métrica y lo que estábamos midiendo como tal? Sí. Porque, a ver, seamos muy honestos, muchas veces el problema es la métrica, porque estamos midiendo cosas que no agregan valor en absolutamente nada, simplemente generan estrés, generan presión, generan incluso de manera negativa, generan, por así decirlo, se me fue la palabra en español, pero spotlights, ¿verdad? Te ponen debajo de la luz, te ponen el El enfoque, foco, sí, sí. te ponen el foco en esa métrica, en ese problema en específico, ¿verdad? Pero realmente arreglándolo o atacando ese problema no tiene sentido alguno. Por ejemplo, si el problema es que tu velocidad o tu capacidad de entrega es muy baja, ¿verdad? Es realmente ese el problema. Es realmente la métrica el problema. O sea, No, o el yo, proceso como tal. Y el problema es la presión que está metiendo esa métrica como tal. ahí está. Yo creo que ahí es la cosa. Que es la métrica, la métrica, digamos, no tiene sentimiento. Por supuesto. El problema somos nosotros. O sea, ¿cierto? Porque vos puedes usar esa métrica de manera muy positiva o la puedes usar en esa manera negativa como un arma, como lo que vos decías. O sea, cada vez que hablamos de la métrica, el problema somos nosotros, ¿cierto? Y entonces el líder tiene una responsabilidad ahí importante de no dejar que eso se vuelva a eso, ¿cierto? Siempre mantener como un punto de vista objetivo de lo que estamos midiendo, por qué lo estamos midiendo, con qué consecuencia, esa clase de cosas. Pero el punto tuyo, digamos, ¿vale la pena medir algo o no? O sea, es decir, borremos ese medirlo. Yo creo que sí, yo creo que también hay momentos, y por eso te digo, yo creo que la parte del momento local es importante, porque si a ese grano se necesita medir algo, lo medimos ahí, pero de pronto no lo tenemos que medir a otro nivel. Ve, y voy a usar un ejemplo fuera de la industria que es algo que a mí, en el momento que lo aprendí, en el momento que me tocó lidiar con este tipo de métricas, yo dije, mira, esto es un ejemplo genial de qué no medir. En una institución financiera acá en Costa Rica muy famosa, resulta ser que una de las métricas, no sé si todavía esto sea así, porque yo sé que hay mucha gente, colegas de hecho del ámbito ágil que han estado trabajando con esta institución, pero hace unos años me acuerdo que yo aprendí de que uno de los KPIs que tenía esta gente dentro de sus empleados y agentes era la cantidad de tarjetas de crédito que pudieran endosarle a la gente por mes. Esa era su métrica, esa era su medición. ¿Cuántas? O sea, y tenías un mínimo, ¿verdad? Y cuanto te pasaras de eso, pues eso era, que, si no me equivoco, era como un bono, no me acuerdo bien cómo era que funcionaba. Pero el punto es que vos tenías que cumplir con una cierta cantidad de
tarjetas de crédito nuevas a entregarle a los clientes, ¿verdad? Y yo, esto es una métrica que, o sea, que mide. ¿Qué valor agrega al usuario final, digamos, o está bien, a la institución le genera más plata? Ahí está. Pero a vos como empleado, vos como gente, o sea, ¿qué valor estás dando? Me explico, o sea, es una Claro. métrica No, que incluso te pone bajo presión, porque por ejemplo, yo soy pésimo en ventas, y yo lo admito, yo no sé vender. Terrible, o sea, es una de mis debilidades más grandes y lo admito. Una métrica como esta, a mí en lo personal me mata. no. O sea, mira, eso es. Hay tanto ahí lo que vos acabas de decir. Entonces, miremos un poquito. Porque esto es importante, yo creo que también el contexto de la métrica, por qué aparecen los incentivos, lo que estamos hablando ya un poquito de esto, llevamos un tiempecito aquí hablando de eso. Eh, Hay un caso aquí en Estados Unidos, hace unos años, en un banco, ocurrió algo muy parecido, que fue que la compañía puso unos incentivos, unas métricas que los del banco tenían que, si más o menos me acuerdo, tenían que ofrecerle unas cuentas de cheques, pues cuentas de ahorro, no se me Ujú. acuerdo qué era, pero unas cuentas, y de pronto hasta tarjetas de crédito también estaban involucradas ahí también, muy parecido. ¿Qué pasó? Que entonces los empleados mismos empezaron a crear fraudes para que las métricas de ellos se vieran bien, porque estaba en un incentivo que si vendían más o sea, hacían esto, lo no sé qué cosa, les pagaban más. Y si me acuerdo bien, pues se encontró ese fraude y hay gente que la metieron a la cárcel. Wow. ¿Cierto? Porque fue una cosa ya mucho más profunda, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante y, y lo digo completamente entendiendo que no todos tenemos, digamos, el poder de cambiar esto dentro de los papeles que tenemos en las compañías. Pero para mí hay una pregunta importante que es, ¿cuál es la ética de la compañía? O sea, ¿cómo usamos nosotros esos principios para Bueno, pero, navegar? ok, sí, total. Ya eso es una conversación un poco más compleja. Sí, claro, pero mira, fíjate, y eso lo podemos hablar después, pero para que nosotros empecemos a entender y la gente que nos escuche, yo creo que piense de esto un poquito a ver cómo les parece el concepto. Todo, pues, si nosotros miramos esto como un sistema, mm, en muchas maneras lo que nosotros terminamos midiendo viene como una consecuencia de principios que tenemos en la compañía. ¿Cierto? Porque esas cosas que medimos, digamos, como lo estamos hablando, nos ayuda a mirar y a navegar y a decidir y mejorar y lo que sea. Pero, ¿cuáles son las cosas que queremos mejorar? ¿Cuáles son las cosas que queremos hacer? Eso todo viene de principios y en el ejemplo que vos diste, son principios que son, pues, a veces ilegales, como en el ejemplo de Estados Unidos, pero si no son ilegales, digamos que sean completamente, no, totalmente bien, todo lo que sea, pero al fin de cuentas, el punto de esta compañía es, yo me quiero enriquecer, yo mismo como jefe o como dueño, yo quiero ser el más rico y el que tiene todo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a poner incentivos para que eso ocurra, Sí, claro. ¿cierto? Entonces, yo creo que mirar las métricas a punto, digamos, local es una dimensión, pero ya, digamos, a más niveles de líderes también tenemos que pensar como conjunto de métricas que estamos midiendo. ¿Qué señal le está mandando eso a la gente? ¿Qué señal le estamos queriendo mandar? Eso. Volvemos al para qué queremos medir eso, ¿no? Que es muy importante. O sea, una métrica, un número, independientemente de cuál técnica, cuál herramienta, cuál metodología utilices, si vos vas a medir algo, debe de haber una razón de ser para esa Exacto. medición. O Exactamente. sea, no podés pretender medir algo sin saber por qué lo vas a medir. Sí, y ser transparente con eso, que no lo hemos hablado, pues, así, digamos, específicamente, pero la parte de transparencia, o sea, y como equipo, ¿cierto? El líder, no el líder,
o sea, la responsabilidad mía como líder es bregar a ser lo más transparente posible, ¿cierto? Que bueno, este ya es todo un tema para otro podcast que eventualmente probablemente lo vayamos a hablar, que es todo el tema de la transparencia, ¿verdad? Y la diferencia que eso hace, porque total, o sea, si vos estás midiendo algo simplemente para cumplir con un objetivo, para sin realmente saber por qué, ¿verdad? O porque te dijo tu jefe, o porque así lo quiere tal persona dentro de la cadena y demás. Bueno, ¿qué tan válida es esa métrica, ¿verdad? ¿Qué tan válido es ese número? Sí. No, y yo creo que lo que vos acabas de decir es muy fundamental. Yo creo que a lo que nosotros estamos bregando a hacer con este podcast, que es demostrar dónde vos como una persona individual en una compañía podés pensar de estas cosas y de pronto tener una influencia de hacer un cambio importante a una clase de compañía distinta, a un equipo distinto, como decís vos cuando abrimos los capítulos de una cosa más humana, ¿cierto? Eh, pero bueno, entonces, a ver, ya porque vamos llegando como al final, ¿por qué no hacerme vos el favor y hacer un resumen, digamos, aquí al final de qué son los principios, qué son los conceptos, qué son las herramientas que los que nos están escuchando puedan sacar e implementar, o por lo menos discutir con gente del grupo de ellos sobre esta cosa de métricas y medir? Ok, bueno, qué preguntilla. Primero, y creo que es algo que lo hemos reforzado mucho durante este capítulo, es entender la razón de ser de la métrica. Es decir, ¿por qué tenemos esa métrica? ¿Para qué usamos esa métrica? O sea, un número, algo que nosotros estemos midiendo, progreso, lo que sea, tiene que tener un objetivo claro de por qué es. No simplemente para cumplir con un número. O sea, tenés que tener tiene que tener algún valor agregado o algo que estés tratando de mejorar o cambiar o medir que agregue valor. Si es un número nada más por cumplir con un número, porque es de la forma tradicional en la que lo hemos venido haciendo, es lo único que conocemos, me permito decirles que esa métrica no sirve para nada. Número uno. Número dos, no es que hay una pomaja canaria, ¿verdad? O una bala de plata que le vaya a servir a todo mundo, porque todas las necesidades de medición son diferentes. O sea, todos tenemos necesidades de saber o conocer nuestro negocio, nuestro producto, nuestro servicio de manera diferente. Entonces, entender bien que hay un espectro de opciones en el mercado, ¿verdad? De herramientas y técnicas para medir, pero volvemos al punto uno, que es importante saber qué métricas vamos a usar para poder cumplir con el objetivo que queremos para esa métrica. Y número tres, para mí, es, por ejemplo, utilizar herramientas como los OKRs, que si bien es cierto, no son nuevas, son, como ya vos mencionaste, vienen desde los 70s y con muchísimo recorrido, documentación y casos de éxito, eh, pero que como tal, digamos, vienen con un cambio tanto mental como incluso cultural a la hora de aplicarlas. Y eso es algo muy, muy importante de tener en cuenta. Eh, y lo digo porque nos usa a nosotros como ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros empezamos a usar los OKRs y nos han ayudado mucho a transformar tanto nuestro equipo como la organización hacia un objetivo mucho más claro de lo que nos hubieran permitido, por ejemplo, hacerlo las métricas tradicionales. Entonces, más allá de usen esto, usen lo otro, experimenten. O sea, utilicen las diferentes herramientas que hay ahí afuera para poder hacerlo. Y muy importante, en el momento en que X o Y técnica deje de agregar valor, ok, hagan el autoanálisis de por qué esto nos dejó de funcionar. Que es que, por ejemplo, en caso de los OKRs, que este resultado clave ya dejó de convertirse en un resultado clave y se convirtió más bien en un KPI, ¿verdad? En un indicador que tenemos que perseguir, que tenemos que mantener, pero que ya no es
relacionado a nuestro objetivo principal. Puede ser, es algo válido. Y esto es algo muy importante. Las métricas van a evolucionar conforme tu equipo va a evolucionar también. Tenés que estar en constante inspección y adaptación de las mismas. Si vos te quedas al principio con la métrica tal cual la empezaste a usar, menos de un año ya va a ser completamente, no solo insostenible, va a ser irrelevante si no la adaptas. Sí. No, me parece buenísimo el resumen. Te apoyo sobre todo en el tema de una métrica no es para todo mundo, porque eso se ve mucho en compañías que dicen, ve, pero esta compañía mide esto, entonces nosotros tenemos que medir la misma cosa y nos va a dar el mismo resultado. Que en Estados Unidos tenemos ese término, se llama cargo cult, que es pretender que algo que está funcionando en otro lugar automáticamente, si lo aplicamos aquí, también funcione igualmente. Me gusta mucho eso y me gusta mucho también esta idea de cómo pensar de las métricas en un conjunto, como qué nos está funcionando, qué no nos está funcionando, y pensar en un rango, digamos, un poco más amplio de simplemente la métrica, sino que también qué es lo que está pasando alrededor. Total, y aquí para cerrar los dejo con un comentario interesante y lo dejo ahí como en el aire para que lo piensen. Las métricas no siempre tienen que agregar algo. Pueden quitar cosas también. Pueden reducir procesos, pueden reducir fricciones. No siempre tienen que ser en buscar expandir o agregar, sino más bien pueden buscar en simplificar y reducir. Eso es algo muy importante porque las métricas generalmente y técnicas como por ejemplo los OKRs que nosotros lo hemos hablado, se enfocan mucho en agregar y hacer más y hacer más. No, o sea, puedes tener métricas que más bien te hagan hacer una pausa, te hagan hacer una reducción, te hagan hacer incluso un descarte de ser necesario. Entonces, dejarlo muy claro que las métricas no solo siempre tienen que ser midiendo algo hacia adelante, sino que puede ser también medir algo encogiéndolo o hacia, Evolución, esa evolución. o hacia abajo, ¿verdad? Entonces, Claro, tener eso también claro. O sea, las métricas no siempre tienen que ser buscando hacer más. sí. Y entre más vos entendés qué se puede quitar o qué puedes rebajar o qué puedes descartar, esa evidencia, me parece a mí, que entendés mejor el sistema donde estás operando. Total y completamente. Bueno, dejémoslo acá. Muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Estamos abiertos a nuevos temas. Si les gustaría escuchar algún otro tema, adelante. Muchísimas gracias a los que nos están escribiendo. Suscríbanse, compártanos y los esperamos en 3 semanas para el próximo capítulo. Nos vemos.